No parece difícil de creer, el criminal más peligroso de Ecuador se encuentra prófugo. El gobierno de ese país no sabe cuándo Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se escapó de la cárcel de Guayaquil. Crisis de seguridad que vive Ecuador, que es también una crisis carcelaria desde hace por lo menos 3 o 4 años, cada vez más grave. Tuvo un capítulo nuevo este fin de semana con la fuga de Fito, el líder de los choneros, uno de los principales criminales que tiene el país, que desapareció de la cárcel en Guayaquil, en la que se encontraba. En Ecuador, el rey del crimen organizado se llama José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito, un delincuente que desde hace años está al frente de Los Choneros, la organización más temida del país. Una mezcla entre pandilla y cártel que no solo aterroriza a los ecuatorianos, sino que ha forjado lazos fuertes con el cártel de Sinaloa y otros frentes mexicanos. De esta manera, Fito se encumbró como una de las personas más buscadas y peligrosas de Sudamérica. Ni siquiera la cárcel puede contenerlo, ya que desde su celda continuaba controlando las operaciones de los choneros. Como si fuera poco, Fito escapó de prisión en varias ocasiones, siendo la última de ellas en enero de 2024. Hoy en día la policía y el ejército están a la búsqueda de Fito, pero el capo es cuidadoso e inteligente. Hoy vamos a contarte su historia, sus fugas y cuáles son los indicios que podrían culminar en una nueva captura para el jefe chonero, el enemigo número 1 del Estado ecuatoriano. El 30 de septiembre de 1979, en la ciudad de Manta, llegó al mundo José Adolfo Macías Villamar, aunque con el tiempo sería mucho más identificado por su apodo, Fito. No existe demasiada información sobre su juventud, pero todo indica que proviene de una familia humilde y que desde su adolescencia estuvo involucrado en pandillas regionales. La calle lo crió y le enseñó las duras lecciones necesarias para ser un líder criminal. Pero a diferencia de otros individuos con los que se rodeaba, Fito era excepcionalmente inteligente y de una gran oratoria, lo que le permitió convencer a sus pares y mediar en problemas internos. Lo más llamativo es que antes de dedicarse a tiempo completo a las actividades ilegales, Fito realizó estudios universitarios que luego le fueron muy útiles a la hora de llevar las riendas de los choneros. Estudia la carrera de Derecho, se gradúa, sin embargo, motivado por los grandes beneficios económicos que implica la actividad transnacional de tráfico de cocaína, él decide involucrarse de lleno en esta actividad, compartir parte del liderazgo de la organización criminal. Si bien Fito jamás ejerció la abogacía, lo cierto es que el estudio y los conocimientos de leyes le permitieron estar un paso adelante de la justicia y también asesorar a sus colegialas delincuentes. De esa manera fue cimentando su reputación, la que lo colocó como uno de los jóvenes más respetados de Ecuador. Es por ello que a finales de los 90 ingresó a la organización criminal más importante de todo el país, Los Choneros. Más adelante ahondaremos en la impresionante biografía de esa célula narco, pero por el momento lo principal es que la agrupación era la más poderosa gracias al liderazgo férreo de un capo llamado Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. En esa pandilla, el protagonista de este video encontró una segunda familia en la cual floreció como pistolero, asesino, traficante y capo absoluto. Bueno, él es un criminal que se inició temprano, hace más o menos 20 años atrás, en una organización que era menor, local, denominada Los Choneros, y a partir del año 2009, tengo entendido, 2010, no recuerdo bien el año, fue capturado y puesto, está preso por delitos distintos, ¿no? Entre ellos asesinatos y tráfico de drogas.
Zambrano vio en Fito a un excelente pistolero y mano derecha, por lo que le otorgó grandes responsabilidades dentro de los negocios de los choneros. Esto implicaba manejar el tráfico de drogas, pero también orquestar ataques, proteger centros de producción, mantener el orden en negocios ilegales como prostíbulos y pagar sobornos a autoridades policiales y militares para sostener las actividades. Fito se hizo cargo de todas esas actividades, transformándose en un eslabón fundamental para el funcionamiento de la pandilla, pero también en un soldado pronto a ejercer la violencia. Es que toda su capacidad de estrategia y oratoria contrastaba con la brutal violencia que era capaz de demostrar. Sus manos estaban manchadas con sangre de enemigos, pero también de civiles y de oficiales de policía. Crímenes por los cuales Fito figuró durante años en la cima de los más buscados de Ecuador. Como parte de la cúpula de mando de los choneros, el gobierno se enfocó en capturar a Fito empleando a todas sus fuerzas policiales y militares. El delincuente era hábil para tapar sus huellas, pero luego de meses de inteligencia y arrestos a traficantes de menor envergadura, Ecuador logró su objetivo. En 2011, Fito fue detenido por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio. Las pruebas abundan y el juicio fue muy rápido. La sentencia: 34 años de cárcel efectiva. Inicialmente lo transfirieron a la cárcel de La Roca, una prisión de máxima seguridad conocida por sus métodos brutales. Sin embargo, el 11 de febrero de 2013, el jefe de los choneros se fugó junto con otros 17 integrantes de la organización. Si bien fue recapturado al cabo de pocas semanas, Fito dejó en claro que ante la menor oportunidad, su intención era volver a las calles. Ni la cárcel ni la vigilancia de La Roca se lo podían impedir. Porque ha sido muy notoria su capacidad de conducción y sobre todo sus afrentas al poder, porque desde la cárcel ha hecho muchas cosas que son inauditas, ¿no? Por ejemplo, videos, hay un video, un narcovideo, había hecho fiestas bastante estrambóticas, se lo ha detectado con los amantes, bueno, ingresado armas, una serie de cosas, ha propuesto el diálogo de paz con el gobierno, ha hecho afrentas al gobierno para cuando alguien ha puesto sus intereses carcelarios en entredicho. Después de su recaptura, Fito no fue enviado a la prisión de máxima seguridad La Roca, sino a un penal de Guayaquil por pedido expreso del acusado y de sus abogados. La justicia accedió, esperando que aquello fuera tomado como un acto de buena fe para reducir la violencia en el país, una suerte de pacto entre pandillas y gobierno. Lo cierto es que incluso dentro de un calabozo, Fito seguía siendo uno de los hombres más poderosos de Ecuador. Gracias a los beneficios que obtuvo, como el acceso a teléfono celular, visitas regulares y reuniones con sus colegas dentro de su celda, el hombre pudo continuar organizando el tráfico masivo de drogas de los choneros. Lo más irónico es que la prisión le proporcionaba varias comodidades a Fito. Si bien tenía limitada su libertad, allí prácticamente no corría peligro de ser atacado por rivales y podía elaborar operativos ambiciosos con tiempo. Es por eso que la condena al capo fue totalmente inútil. El gobierno se vio totalmente humillado al ver cómo ese abogado devenido en criminal se burlaba del sistema penitenciario. Sus estudios como abogado y sus años mediando entre pandilleros armados le dieron una capacidad increíble para generar pactos y treguas. Lo más importante fue la que conformó en el corazón de los choneros, uniendo las fuerzas de las dos figuras centrales del grupo, dando nacimiento a una empresa titánica. Y es que Fito empieza a tomar la posibilidad de todo lo que quedaba por el lado de Rasquiña, por todo lo que quedaba por JR,
y buscar unificar también en un solo comando, en una sola acción. Incluso este personaje lograba identificar periodistas, investigadores, activistas sociales para poder amenazar y que detuvieran sus actividades o sociales o de llamado de atención a las autoridades o al final que dieran pistas sobre cómo se estaba moviendo. Y eso empezó a ser muy complicado. Incluso uno de los candidatos presidenciales, ustedes vieron que terminó asesinado cuando él ya había advertido meses antes que le estaban llegando amenazas sobre el tema. Además de controlar los hilos del crimen organizado ecuatoriano, Fito también acumuló muchísimo poder dentro de la prisión, sumando adeptos y organizando motines o peleas masivas. Esto le permitía imponer su voluntad a los guardias. Si no cumplían con los designios del jefe chonero, el resultado era una revuelta masiva que no iba a aplacarse hasta que las necesidades de Fito estuvieran satisfechas. Incluso en una ocasión, el gobierno trató de enviarlo al penal de máxima seguridad, pero el acusado tenía otros planes en mente. Fito revirtió una decisión del gobierno anterior de cuando lo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad que se llama La Roca, por una acción de un juez, una acción de protección. Semanas después fue puesto otra vez a orden de la penitenciaría donde él estaba recluido, que es la regional de Guayaquil. Durante su estadía en prisión, el rol de Fito fue creciendo a pasos agigantados dentro de los choneros. Ya dentro del penal de Guayaquil, él era quien se encargaba de gestionar los envíos marítimos de cientos de kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos. Esa ruta infame generaba ganancias multimillonarias que le daban cada vez más poder a la pandilla. Sin embargo, Fito no era el líder absoluto de los choneros. Ese lugar lo ocupaba el antes mencionado Rasquiña, el maestro de Fito. Sin embargo, en el mundo narco, ningún reinado dura para siempre. En 2020, Rasquiña murió en un misterioso accidente que dejó un enorme hueco de poder en el seno de los choneros. Varios jefes de plaza tenían la intención de hacerse con el trono, pero lo cierto es que entre ellos destacaba Fito como la mejor opción para mantener el orden y el equilibrio dentro de la pandilla. Así fue. Al cabo de pocas semanas, el abogado se transformó en el capo absoluto de Ecuador, lo que desató algunas teorías conspirativas respecto a su rol en la misteriosa muerte de Rasquiña. Una mega banda que abarcaba a todos, abarcaban a todas las organizaciones. Había una sola banda, era esta. Pero a raíz de la muerte de Rasquiña, pues lo que se genera es un fraccionamiento interno. La muerte de alias Rasquiña, dicen las autoridades, le dio la oportunidad a alias Fito de ser el nuevo jefe de la banda. Tal vez te preguntes cómo es posible que el gobierno ecuatoriano permitiera el funcionamiento de una pandilla de este calibre dentro de prisión sin ejercer ningún tipo de resistencia. Lo cierto es que hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, los choneros no solo tenían a las autoridades sobornadas, sino que también eran muy buenos escondiendo sus negocios turbios. Bajo el liderazgo de Fito lograron dibujar numerosas rutas de tráfico, todas con dirección a Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno también temía que una intervención directa pudiera causar una respuesta violenta de parte de los sicarios de los choneros. Durante años, Ecuador buscó una suerte de equilibrio, apelando a que si le dejaban el camino libre, los hombres de Fito no tendrían razón para cometer crímenes brutales. Para evitar una crisis mayor no se ha intervenido y creo que hemos ganado años de violencia y eso creo que es una decisión muy compleja del gobierno, de los gobiernos que hemos vivido, ¿no? No hacer nada. Y la tercera también es que el crimen, las bandas criminales, ergo el crimen organizado, ha tomado mucho poder en el país. Antes de continuar con la carrera de Fito y su espectacular fuga de 2024, es necesario conocer un poco más a los choneros y cómo operaban. Desde sus orígenes humildes como una simple pandilla barrial, a ser los principales aliados comerciales del cártel de Sinaloa en Sudamérica. ¿Cómo es posible ese crecimiento? Los Choneros es una agrupación criminal que se originó en la década de los 90 en la ciudad de Chone, ubicada en la provincia ecuatoriana de Madaví. Rápidamente se expandieron con operaciones en Manta, donde eventualmente lograron controlar
las rutas internacionales de tráfico de narcóticos. Sirvieron como brazo armado de un cartel de drogas colombiano, traficando narcóticos a lo largo de rutas marítimas hacia los Estados Unidos y México. Otro factor fundamental para la existencia de esta organización tiene que ver con el contexto local e internacional del crimen organizado a mediados de los años 90. Aquella era una época de constante expansión tanto para los cárteles colombianos como también para los mexicanos. Era necesario un nexo sudamericano para complementar el círculo de drogas como marihuana, cocaína e incluso amapola para la producción de heroína. En ese contexto, los choneros aprovecharon la oportunidad y se hicieron cargo del negocio a nivel local. Los choneros empiezan a crearse fundamentalmente por tres razones. Una, precisamente porque cuando hablamos de chones estamos hablando de un punto estratégico en lo que se conoce como pitufeo y distribución de droga. Dos, porque Ecuador sigue siendo un punto estratégico en Sudamérica para las rutas hacia Norteamérica, especialmente del narcotráfico y el tema de armas. Pero lo tercero es que hay un vacío, y es que Ecuador en esa zona no tenía ninguna gran estructura delincuencial o criminal que quisiera tomar ese espacio. La agrupación creció a un ritmo vertiginoso, pero para mantener el orden y los negocios en funcionamiento fue necesaria una estrategia innovadora. Desde finales de los años 90, los choneros comenzaron a cooptar pandillas de menor alcance, a grupos regionales y pistoleros inexpertos. De esta manera se conformaron células que operaban en áreas bien delimitadas, bajo la atenta vigilancia de un jefe de plaza que fuera de extrema confianza para Rasquiña, entonces líder chonero. En ese contexto de furiosa expansión es que Fito ingresó a la organización como un joven pero experimentado delincuente. Ya te narramos cómo se transformó en un actor fundamental en todos los negocios ilícitos de los choneros. Pero ¿acaso el legado más importante que deja Fito a su grupo es la alianza forjada con el cártel de Sinaloa, los traficantes más poderosos del planeta? Como subsidiaria sudamericana de CDS, los choneros ocupan un lugar de privilegio respecto a otros grupos armados de la región. Aliados directamente del cartel de Sinaloa, tienen una relación directa con ese cartel. El cartel de Sinaloa, junto al cartel chonero, informa a la población ecuatoriana sobre los acontecimientos que se han presentado en la República durante estas últimas 48 horas. Además, Fito fue quien terminó radicalizando a los sicarios choneros, transformándolos en salvajes asesinos experimentados. Su lazo con el cártel de Sinaloa les permitió acceder a rifles de asalto tipo AR-15 y AK-47, lo que elevó incluso más el nivel de brutalidad del que eran capaces los soldados de Fito. Los carteles en sí tienen ciertas directrices, pero la violencia como tal no la generan los carteles directamente, la generan las megabandas, los que están en territorio. Como te adelantamos, dentro de la prisión Fito era un rey sin corona. Tenía a su disposición toda la tecnología, drogas y vicios que quisiera. Con frecuencia organizaba reuniones importantes o fiestas masivas para las cuales ordenaba ingresar a sus amantes. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno ecuatoriano comenzó a cambiar su postura pasiva respecto a los choneros. Las autoridades hablaban de mano dura y de políticas que podrían poner en jaque los beneficios de Fito. El gobierno ha hecho anuncios de que va a intervenir las cárceles. Eso ha sido parte de su estrategia. El famoso plan Fénix, que nadie lo conoce, pero bueno, ha dicho por lo menos palabras que va a intervenir con medidas muy drásticas. Obviamente todas las miradas se dirigen a él. Es por eso que en algún momento entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el capo de los choneros decidió esfumarse del penal de Guayaquil. Durante una requisa policial que ingresó a la cárcel justamente para dar inicio a las políticas de mano dura prometidas por el gobierno, los guardias simplemente no encontraron a Fito. Su celda estaba vacía y nadie sabía dónde estaba ni a dónde se había ido. Esto puso de relieve no solo el poder y la impunidad con la que se manejaba Fito, sino también la incapacidad de las autoridades para controlar a uno de los hombres más peligrosos de todo el continente.
De inmediato, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio una conferencia de prensa asegurando a todos los ciudadanos de su país que los responsables de la fuga de Fito iban a pagar las consecuencias. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Las palabras de Daniel Noboa fueron tomadas como una amenaza por parte de los hombres de Fito. Mientras el capo era cazado por policía y ejército, dentro de las prisiones de Ecuador se sucedieron motines masivos con muestras de violencia por parte de los choneros. Los reos incluso enviaron mensajes por video denunciando que sus acciones no estaban relacionadas con la huida de su líder, sino con las vejaciones que sufrían a manos de los guardias. Usted está incumpliendo el decreto 110-111, que no dice nada respecto a matar, torturar y humillar. Ustedes vinieron con las Fuerzas Armadas y la Marina a hacer vestir de mujer a todos los PPLs y nos maltratan, nos pegan e inclusive nos han sacado en sábanas muertos. Las primeras semanas luego de la fuga de Fito fueron de absoluto caos tanto para Ecuador como para sus países vecinos. Es que no había siquiera indicios sobre el paradero de este criminal. ¿Seguía dentro de su tierra natal? ¿O ya estaba lejos, alojado en una nación sudamericana utilizando una identidad alternativa? El misterio se transformó en histeria y más de 190 países activaron sus protocolos de seguridad. En simultáneo, las cárceles de Guayaquil continuaron siendo un infierno dominado por los reclusos que exigían respeto y mejores condiciones de vida. Estamos cansados de que nos humillen, nos echen comer la comida en el piso, nos echan gas. Ya estamos cansados, ya no aguantamos más. Así a pelear, ni retirada ni rendición. Ya estamos cansados, ya no aguantamos más. Las amenazas de los reos dejaban en claro que los choneros estaban acostumbrados a dar órdenes, no a ser sometidos. En paralelo, las calles del país se tiñeron de sangre con numerosos enfrentamientos armados. Las autoridades no lo pudieron corroborar por completo, pero sospechaban que los sicarios de Fito estaban construyendo un clima de caos y destrucción para que su líder aprovechase ese contexto para fugarse. Brasil, Argentina, Perú y Bolivia fueron algunos de los países donde se denunció la presencia del criminal, aunque en ninguno de esos casos se pudo comprobar que allí se encontrara el jefe chonero. Fito se había transformado en un fantasma que infundía terror en cada rincón del continente. Mientras tanto, el presidente Noboa trataba de calmar a su población asegurando que su gestión tenía en carpeta las medidas necesarias para ponerle fin a los choneros de una vez y para siempre. Seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo, tener también presencia militar en las 5 rutas de exportación. Al cabo de algunos meses, la búsqueda de Fito pasó de la locura a la decepción. Estaba claro que el jefe iba a hacer todo lo posible para pasar a la clandestinidad de manera definitiva. En 2025, el gobierno ecuatoriano pisó el acelerador, realizando detenciones masivas a familiares y socios del criminal. Se han congelado cuentas, se han apresado a sus parientes
Sin embargo, Fito sigue sin aparecer. De vez en cuando surgen rumores de que la policía ecuatoriana ha dado con su presa más importante, pero hasta el momento ninguna de esas versiones ha sido cierta. La libertad de Fito significa una amenaza para todo el continente. Si desde la cárcel era capaz de tensar los hilos del crimen organizado a nivel transnacional, actualmente como prófugo de la justicia, se espera que profundice en la relación entre Ecuador y los cárteles mexicanos. Esperemos que las autoridades puedan apresarlo pronto y que esa sea la captura definitiva del capo. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la criminalidad latinoamericana, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.